comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar en tu casa. Gracias, Padre, por las alabanzas, por los cantos, la lectura, la oración. Gracias, Señor, por mis hermanos que se han añadido a la fraternidad de la iglesia y a la mesa del Señor. Gracias, Padre, por ellos. Padre eterno, quiero suplicarte también que hoy esta palabra que será expuesta, estemos cada uno de nosotros, Señor, con los sentidos puestos en lo que se ha de expresar, sabiendo que viene de ti. Ayúdanos, Padre, a poder no menospreciar a los hermanos débiles, amarlos de tal manera, Señor, que aún mi libertad cristiana se vea limitada por causa de ellos. Padre, ayúdanos, te lo suplico. Y también, Padre eterno, te suplico, nos ayudes a dar de lo que tú nos has dado en el transcurso de esta semana, de manera, Señor, que con un corazón contento y alegre podamos participar de tu obra aquí en la tierra conforme a estas ayudas o a estas ofrendas que podamos nosotros entregar. Ayúdanos a administrar de la manera correcta, también te suplico, Señor. Todo esto, mi Padre, sabiendo que tú eres justo, que tú eres bueno, que tú eres omnipotente y que tú no cambias. Todo esto lo llevamos a tu presencia en el santo nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. A Él sea la gloria, hermano. Es interesante lo que Pablo está diciendo en el capítulo 14, hermano. Sigue Pablo hablando de aquello que él consideraba que era importante en la iglesia, y lo que Pablo consideraba importante, hermanos, antes de terminar su carta. De hecho, este capítulo 14 pues nos ha hablado, y parte del capítulo 15, acerca de esta condición de algunos débiles y algunos fuertes dentro de la iglesia. Hermanos, en todas las iglesias hay condiciones en las que algunos consideran que se debe de hacer algo y hay otros que consideran que no se debe de hacer. Pero no es esta la ocasión para que haya tropiezo o para que haya algún tipo de discriminación al que piense diferente al otro. Pero lo cierto es, hermanos, que las cosas que están bien enseñadas, justificadas y contempladas en la Escritura, no hay manera en que nosotros podamos tener algún tipo de controversia. Lo que la palabra de Dios dice, hermanos, debemos de sujetarnos tal cual está ahí. Pero habrá otras cosas que tengamos diferente opinión, y en esa diferencia de opiniones es, hermanos, donde debemos de tener lo que Pablo nos expresa en estos versos que vamos a exponer: amor. Hablar del amor, hermanos, por mis hermanos, por nuestros hermanos que todavía no alcanzan, dice Pablo en la carta a los Romanos, a discernir el sacrificio de Cristo. Porque, hermanos, el sacrificio de Cristo quitó todas las sombras y los símbolos del Antiguo Testamento, incluyendo las reglamentaciones acerca de la dieta. Ustedes recordarán el libro de los Levíticos. Habla mucho de animales puros e impuros. De hecho, hermanos, mencionábamos el domingo pasado cómo es que Pedro, hermanos, había dicho que ninguna comida o que ninguna cosa impura había entrado en su boca, pero el Señor le dice que no llames impuro o común lo que Él ha limpiado. Es interesante mirar cómo es que en esa condición de un judío llegando a la vida cristiana y a esta posición de la gracia por la obra de nuestro Señor Jesucristo, se da a tope con esta condición y quieren todavía unir aquellas cosas de la ley mosaica con la gracia para considerar que hay paz en su conciencia. Lo cierto, hermanos, que
dice Pablo a los filipenses, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermanos, los que son débiles ahora, no es la condición que permanezcan débiles todo el tiempo. Y cuando hablamos de débiles, hermanos, es aquellos que les falta conocimiento en algunas cosas en particular, de tal manera que todavía están anclados a algunas cosas que les limitan a disfrutar, hermanos, de la verdadera relación con nuestro Dios a través de la iglesia. Por cosas que en su conciencia marcan como malas y ven limitados a los que no contemplan como malo lo que para ellos, para los débiles es malo, de manera, hermanos, que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, lo que quiere decir que nuestros hermanos débiles también, hermanos, serán perfeccionados como nuestros hermanos fuertes, porque en veces hay una pugna entre ellos. Decía Pablo en este capítulo 14, en el verso 3 en particular, advirtiendo a los hermanos fuertes a no despreciar o a no menospreciar al que no come. Y el que no come, dice Pablo, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que la condición de unos y de otros, hermanos, es que Dios le ha recibido. Si comes, no eres más ni eres menos. Si no comes, no eres más ni eres menos. Dice el apóstol Pablo en este capítulo 14, hablando, hermanos, acerca de que el reino de Dios, verso 17 del capítulo 14, no es comida ni bebida. El reino de Dios no está sujeto, hermanos, a que comas una cosa o comas otra. No tiene nada que ver con eso. Por eso, hermanos, no tiene tanta importancia lo que tú comes o lo que no comes, en términos de que mientras no ofendas a tu hermano con hacerlo. Es a lo que se refiere a grandes rasgos el apóstol Pablo en estos versos. Cuando Pablo ha dicho, hermanos, que no se debe de menospreciar entre unos y otros, a los débiles o a los fuertes, que esta era una práctica que comúnmente se estaba realizando en la iglesia en Roma. Y yo no sé, hermanos, y yo puedo pensar que en esta iglesia yo no veo esto como pastor, y de verlo lo corregiríamos, pero hermanos, hay iglesias, una vastedad de iglesias en el mundo, y puedo pensar que si esto no sucede en nosotros, puede ser que suceda en otras congregaciones. Diferencias de opinión en cuanto a cosas que no son esenciales. Pero en lo que es esencial, como dije hace un rato, hermanos, debemos de sujetarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Dice todavía en el capítulo 14, verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas? Hermano, nosotros no nos podemos ni siquiera, ¿cómo podemos decir? Ni siquiera somos nosotros dueños de nosotros mismos. Tampoco podemos ser dueños de los demás en cuestión de legislar que ellos hacen. Cuando Pablo se refiere a estos hermanos débiles, se refiere como hermanos en la fe. Y dicho de otra manera, hermanos, sería, nosotros también somos beneficiarios de la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, somos herederos con Dios, o herederos de Dios y coherederos con Cristo. El capítulo 8 de Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, de manera que el fuerte y el débil están en Cristo, así que no hay condenación para ellos. Pero hermanos, hay pecado cuando el que es fuerte menosprecia al que es débil, pero también hay pecado en el que es débil, que juzga al que es fuerte porque no le es problema comer carne. Particularmente es el enfoque de lo que Pablo menciona. Y hermanos, finalmente dice Pablo, bueno, es que todos vamos a comparecer delante de Dios. Nadie va a quedar excluido. Nadie, hermanos, va a comparecer delante de un hombre. No, todos vamos a comparecer delante del Señor. Todos vamos a comparecer delante del Señor. El verso 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera, dice, hermanos, el verso 12, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
E inicia con el verso 13, que es lo que hemos de hablar ahora. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Finalmente dice Pablo, como consecuencia de todo lo que hemos escuchado, como consecuencia de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, de manera que en consecuencia de que no nos debemos de juzgar en lo que ha hablado Pablo en los versos anteriores, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. En vez de juzgarse, dice Pablo, entre ustedes, deberían de no ponerse tropiezo en aquellas cosas que para algunos son problemas, pero para otros no lo son. Y hermanos, el verso 14, Pablo habla tan confiadamente y enfáticamente, verso 14, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero si pensamos en el verso 13, donde dice Pablo, ya no nos juzguemos, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo. Y luego dice Pablo, yo sé que aun cuando yo no te vaya a juzgar, o aun cuando tú me juzgues o me menosprecies, dijera Pablo, yo sé que nada es inmundo en sí mismo y confío en el Señor Jesús. Pablo está diciendo, hermanos, tal es mi certeza. Hubo ocasiones en que Pablo dijo, Dios es testigo y vosotros también de cuán justa y irreprensiblemente nos conducimos delante de los creyentes. Creo que esto fue cuando habló con los de Tesalónica. Pablo estaba poniendo por testigo a nuestro Dios de cuán justa e irreprensiblemente se condujeron ellos delante de los creyentes. Y aquí Pablo está diciendo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, dice Pablo, hermanos, para él lo es. Y creo que no solamente, hermanos, algunos de ellos como Pablo, porque Pablo está hablando en primera persona al decir yo sé y confío en el Señor. Yo creo que había más de uno que como el pensamiento de Pablo eran, hermanos, considerar que no eran inmundos aquellas cosas. Pero Pablo estaba diciendo, hermanos, lo que para mí no es problema, para otros sí es problema. Pero aquellos que están en esa condición, dice en el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dicho de otra manera, hermanos, si yo como algo que para otro es malo y el otro malo me ve comer a mí esto y él considera que yo soy maduro, esto mismo se lo dijo a los hermanos de Corinto, y él considera que yo soy maduro, y por verme a mí que soy maduro, él se atreve a comer pensando en que si para el otro no es malo, entonces para mí tampoco es, pero su conciencia le hace pensar en inseguridad. No estoy seguro, pero lo voy a hacer porque el hermano fuerte lo hace. Es por eso que Pablo añade en el verso 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, miren, nosotros deberíamos de ser, y esto lo estamos experimentando o viendo en la iglesia de Roma, pero nosotros deberíamos de ser como los hermanos de Berea, o la iglesia de Roma debería de tener este pensamiento. Hermanos, los hermanos de Berea lo que hacían es que escudriñaban las escrituras para ver si aquello que escuchaban o aquello que les hablaban o aquello que les enseñaban era cierto. ¿Cuál era la razón, hermanos, de no creer cualquier cosa que les decían? Tenían que dar testimonio en las escrituras de que aquello era así como se decía. Y en ese sentido, hermanos, atendiendo a las escrituras, porque los hermanos en Roma, aquellos que eran débiles, aquellos judíos que llegaron a la iglesia en Roma y que traían consigo aquel apego a la ley mosaica, todavía decían, bueno, no nos podemos despegar de esto porque creemos que aquello todavía está bien, que aquello todavía es vigente. Y llegan a la gracia, llegan, hermanos, al evangelio, donde el sacrificio de Cristo había eliminado por completo aquellas ceremonias, aquellas reglas dietéticas, porque el mismo Señor dijo, hermanos, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y creo que eso es suficiente para que nosotros pudiéramos tomar de todo aquello que bajo la ley no era permitido.
Pero este pensamiento, hermanos, que había en algunos hermanos débiles, y pudiéramos pensar que esos hermanos débiles eran los judíos, porque traían este antecedente, pero Pablo se incluye entre los judíos en el capítulo 15, verso 1, pero se incluye entre los judíos, pero como fuerte, no como débil. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dijéramos antes bien, hermano, con la conciencia de nuestros hermanos débiles, no inclinarlos a que pequen. Por eso dice el verso 13, más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es necesario, hermanos, que investiguemos, que estudiemos, que nos informemos bíblicamente antes de hacer aquella cosa que posiblemente para otro no es pecado, pero posiblemente para ti sí lo es. Pero cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de que no es como yo pensaba, no es como yo suponía, no es como me habían dicho. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros traemos del catolicismo romano cuando llegamos al cristianismo? ¿Cuántas cosas trajimos y todavía consideramos que esas cosas que traíamos eran buenas? ¿Y cuántas dudas todavía había en nuestro corazón hasta que escudriñando la palabra, hermano, fuimos dándonos cuenta de cuántas cosas eran errores y dejamos de hacerlas? Pero por eso es necesario, hermanos, escudriñar las Escrituras. Por eso es necesario ser como estos hermanos en Berea que investigaban, que estudiaban para ver si lo que los demás enseñaban era cierto. Por eso, hermanos, si para los débiles en la iglesia en Roma les era pecado que los fuertes comieran carne, ellos debieron de verse instruidos. El Evangelio de Marcos ya se había escrito. De manera, hermanos, que ellos podían tener en cuenta en el capítulo 7 que habla acerca de estos alimentos, que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Y qué sale del hombre, hermanos? ¿Qué sale del corazón del hombre? Las guerras. ¿Qué sale del corazón del hombre? Las mentiras, el odio, el egoísmo. Eso es lo que contamina al hombre, es lo que le hace daño al hombre, pero no lo que come el hombre. Y esto lo podemos entender a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, de manera, hermanos, que por esa causa, dice el apóstol Pablo, agrega en el verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Por eso el énfasis, hermanos, del verso 13. Más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y dice en el verso 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado. Esta palabra contristado, hermanos, en el griego es lupeo, y esta palabra significa agraviado, entristecido, afligido. Imagínate, hermanos, si porque tú eres fuerte, tú consideras que comer carne de puerco, por decirlo así, no es malo, pero hay otros hermanos que piensan que no se debe de comer carne de puerco. Pero tú cuando comes carne de puerco, y más, hermanos, que hay ciertas cosas del puerco que te gustan más, el corazón, las carnitas, no sé, hay cosas que te gustan más, y todavía, hermanos, tú enfrente del hermano débil te pones a comer de tal manera que estás como de alguna forma atentando, agraviando, entristeciendo, afligiendo al hermano que no tiene la capacidad de tomar esto. Hermano, él también es cristiano, él también, hermano, fue salvo por la gracia de Dios, pero todavía no alcanza a entender la grandeza de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuántas cosas, hermanos, estamos limitados nosotros en el entendimiento? ¿Cuántas cosas estaban limitados los fuertes en la iglesia en Roma en el entendimiento de otros temas doctrinales o teológicos? ¿Cuántas cosas no entendían? Y si otro hermano más fuerte que ellos estuviera delante de ellos, entonces estos fuertes en ese momento serían considerados débiles. Así que ellos deberían, hermanos, de manifestar el amor. La Biblia pechita en este verso 15 dice, pero si por causa de la comida has agraviado a tu hermano, no te conduces conforme al amor. No provoques que por tu comida se extravíe aquel por cuya causa
murió Cristo. Piensen, hermanos, de nuevo en el verso 14. En el verso 14 dice Pablo que él totalmente estaba convencido de que ninguna cosa era inmunda en sí misma. Y los que tenían esa misma convicción como él, hermanos, podían sin ningún problema comer de todo, comer carne. Pero el verso 15, hermanos, el verso 15, dice Pablo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, afligido, agraviado, ya no andas conforme al amor. Y se acuerdan, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de que si tú no amas a tu prójimo, entonces verdaderamente no amas a Dios. Primera de Juan 4:8. No solamente nos dice que Dios es amor, pero dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hermanos, cuando hablamos de un ejercicio de amor por mis hermanos débiles, debería de ser que todo aquello que le cause dolor al hermano débil debe de ser evitado por mí, que me considero fuerte. Decíamos hace un rato, hermanos, cuando leíamos el texto en la carta a los Corintios, en la recepción de nuestros hermanos a la membresía de la iglesia local, que nosotros debemos de gozarnos con el que se goza y debemos de entristecernos con el que se pone triste, pues lo vamos a decir más fácil, con el que se pone triste, y alegrarnos con el que se pone alegre, sí, más fácil. Pero hermanos, si yo hago lo contrario, si para mi hermano débil el verme que yo como carne y que yo como carne de puerco y que yo como alguna otra cosa que para él le parece pecado, yo lo hago delante de él, hermanos, de tal manera que lo agravio, ¿dónde está mi manifestación de amor? ¿Dónde está que yo lo amo? ¿Dónde está, hermanos, que yo me debo de alegrar con el que se alegra? ¿Dónde está el que me debo de entristecer con el que se entristece? Porque, hermanos, yo estoy provocando una tristeza profunda en este hermano y yo no me estoy poniendo triste. Al contrario, hermanos, estoy tomando el alimento porque digo, ninguna cosa es inmunda en sí misma. Por eso, hermanos, en este verso 15 es como si Pablo dijera, hermano, piensa lo que estás haciendo cuando comes carne. Pues al hacerlo, estás agraviando, estás haciéndole daño al hermano débil. Y este hermano débil, al igual que tú, es tan querido por Cristo que también por él pagó el precio de su salvación. Muéstrale amor, no hagas lo que a él le ofende. Esto es lo que está diciendo en pocas palabras Pablo. Este hermano débil al que tú ofendes al comer carne de esa manera delante de él, es tan querido por nuestro Señor como por ti, que también por él pagó el precio de la salvación. Hermanos, cuando nosotros leemos este verso, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Hermanos, no podemos entender que este texto habla de que la salvación se va a perder por causa de la comida. No habla de eso, hermanos. Tendríamos que ver otra vez lo que dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No tiene nada que ver con eso el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios es otra cosa, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es. De ninguna manera el que yo coma carne, hermanos, afecta el reino de Dios, y el que yo coma verduras o legumbres afecta el reino de Dios. No, hermanos. Y no podemos pensar como dice la carta de Pablo a los romanos. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios, si pudiéramos agregar ahí que ni la verdura, ni la carne. ¿Entendemos, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Hermanos, tu forma de conducirte, el que tú hagas lo que a tu hermano le hace daño, no le manifiestas amor con eso. Y cuando tú estás lastimando a tu hermano deliberadamente, no le estás manifestando amor, de tal manera que tú en ese lastimarlo, en ese hacerle daño, lejos de edificarlo, lejos de ayudarlo, lo estás destruyendo, por decirlo de alguna manera. Nada que ver con la salvación. Nada que ver con perder la salvación por causa de los alimentos, no, hermano. Ahora, por otro lado,
si fuera alguien que ha llegado a la congregación, alguien que no es cristiano, pudiera ser, hermanos, que nuestra libertad cristiana en cuanto a tomar esto de los alimentos, que en veces hasta los que vienen de fuera pueden entender que, por ejemplo, el comer moronga es pecado, que no es correcto. Y algunos pueden traer esto del catolicismo romano y que en la Semana Santa hay cosas que no se deben de comer, pero hay cosas que sí se deben de comer. Y cuando miran a los hermanos que aquí, que comen carne en Semana Santa, entonces en esa libertad cristiana tú estás ofendiendo la debilidad de aquel, pero resulta que aquel no es cristiano. Entonces lo que aquella persona puede pensar y puede ser, hermanos, encaminado a decir cuánta diferencia, cuánta desobediencia, cuánto pecado hay entre los evangélicos, porque ellos comen carne cuando no deben de comer. No sé si me entienden, hermano, pero en el caso del que es cristiano, lo único que hacemos es lastimarlo. Pero el lastimar a tu prójimo, hermanos, el lastimar a tu hermano, no es una manifestación de ninguna manera de amor. Y eso es pecado. Eso es pecado. Pablo, como dije hace un momento, hermanos, en la carta a los Corintios, ya había hablado de este tema en el capítulo, 1 de los Corintios, capítulo 8. Pablo mencionaba, hermanos, en esta iglesia de Corinto, una iglesia o Corinto en su contexto general, hermanos, una ciudad pagana, donde se adoraban diferentes dioses, diferentes ídolos, y cuando esto se celebraba, también se sacrificaban animales. Y esos animales que se sacrificaban para estos dioses paganos, hermanos, parte de la carne que se sacrificaba o del animal que se sacrificaba, parte de esa carne que no era consumida en el mismo templo donde se hacía el sacrificio, parte de esa carne terminaba en las carnicerías, curiosamente vendida más barata. Se vendía al público en las carnicerías. ¿Se imaginan? Hermanos, hasta había lugares en los templos donde podían comer de esa carne libremente, pero lo que quedaba se vendía en las carnicerías. Y se imaginan, hermanos, cuántos cristianos bajo esta condición o cuántas personas bajo esta condición, bajo este trasfondo llegan a la iglesia, llegan al cristianismo. Ven, hermanos, cómo es la vida allá afuera. Ven, hermanos, cómo se sacrificaba estos animales a los ídolos, y cuando llegan a la vida cristiana ven que otros hombres están comiendo esta carne y ellos piensan para sí mismos, esta carne que ellos comen posiblemente la compraron en la carnicería y posiblemente es de la carne que se había ofrecido a este ídolo pagano. Pero los hermanos fuertes, hermanos dentro de la iglesia de Corinto, lo comían con tanta libertad, lo hacían con tanta facilidad, porque ellos pensaban que los ídolos nada eran, que solamente había un Dios. Los ídolos nada son. Y eso dice el verso 4 de 1 Corintios 8. Los ídolos nada son. A esto, hermanos, a esta actitud de los hermanos fuertes, Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 8, verso 9 al verso 11. Si bien, dice Pablo, la vianda no nos hace más aceptos, la vianda, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero dice Pablo, hermanos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hermano, lo que decía hace un momento. A ti que tienes más tiempo en la iglesia, o a ti que te ven como el diácono de la iglesia. Hermano Hugo, a él le gusta la carne asada. Bueno, hermano, pero al pastor también le gusta. Y hermanos, los que llegan a la iglesia ven a estos hermanos que son los oficiales de la iglesia comiendo carne o comiendo alguna de las cosas que para muchos cuando es Semana Santa, como dije hace un momento, y vienen del trasfondo del catolicismo romano, pueden decir, pero ¿cómo es que ellos están haciendo esto? No se debe de comer carne. Y pudiera ser, hermanos, porque ven que los hermanos son más fuertes, porque los hermanos son oficiales dentro de la iglesia o líderes, dijéramos, para entender un poquito más el asunto.
dentro de la iglesia, ¿no serían ellos movidos, hermanos, pensando en que son más maduros a también comer, aun cuando su conciencia no les aprueba, o aun cuando su conciencia les dice, no estoy seguro de que esté bien, pero lo hacen? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No sea que esta sea una condición que lleve a aquellos hermanos motivados a comer. Dice el verso 23 otra vez del capítulo 14. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, dice Pablo, hermanos, es pecado. Aquellos hermanos cuya conciencia no los culpa de pecado, porque entiende que esta carne no es inmunda en sí misma. Y vuelvo a repetir, porque ellos dicen los ídolos nada son. Pero hermanos, están haciendo pecar a otros hermanos que aun cuando coman esta carne, que realmente no es malo, que no es pecado comerla, pero hermanos, para aquel que come traicionando su conciencia, le es pecado, porque no lo hace con fe. Simplemente, hermanos, aunque esa carne, comerla no sea pecado, para ellos se volvió pecado. Porque en su debilidad y en su conciencia débil, no están seguros si es bueno o es malo hacerlo, pero lo hacen. Y dice Pablo, hermanos, en el verso 23, que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, creo que en un sentido debemos de hacer práctico el amor por los demás hermanos, como dice el verso 21 de este capítulo 14. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y esto, hermanos, es por consecuencia de amar a tu hermano, de amar a tu hermano débil. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y vean, hermano, lo que dice el verso 16, no sea que pues, o no sea pues vituperado vuestro bien. Cuando tú haces esto, hermanos, según lo que podemos entender, el que yo me limite, porque invito a un hermano a la casa, lo bueno que los hermanos que están aquí, todos comen lo que yo como, aunque hay verduras que yo no como, que ustedes comen. Pero si ustedes me invitan y me ofrecen verduras y yo no lo como, hermanos, no me menosprecien, ni me juzguen, porque no como verduras, porque nunca he comido verduras y no tengo gusto por las verduras. Pero hermanos, si yo les invito a la casa y vamos a comer carne o chicharrones o algo así y a usted no le gusta, no hay problema. Si a usted lo que le gustan es verduras, bueno, a mi esposa le fascinan las verduras, entonces mi esposa le ofrecerá verduras, no hay problema. Pero hermanos, yo no puedo obligarles a ustedes que coman lo que yo tengo en casa. Un día estábamos mi esposa y yo en un lugar llamado el Zaguayacán, en Chihuahua, en la sierra de Chihuahua, perteneciente al municipio de Moris. Andábamos predicando el evangelio y llegamos a un lugar que se llama el Zaguayacán, un pueblito. Y en ese pueblito dimos enseñanza y mi esposa atendió a los niños. Y hermanos, la atención de las personas en la sierra es, hermanos, se desviven por darte lo que tienen y nos dieron un plato de nopales. Y el nopal no me gusta, no me gusta. Nos dieron un plato de nopal, hermano, hasta copeteado. Una taza de café, yo dije con la taza de café nivelo el asunto, pero hermano, la taza de café era chiquita, chiquita, y una galletita. Hermanos, me acabé el café y la galleta, y cuando pasaba los nopales, me los tragaba, no los podía comer, y no comí mucho. Y le agradecimos a la señora, mi esposa pasó más o menos por la misma etapa, por la condición del nopal como estaba. Teníamos que caminar 1 hora y media, más o menos en promedio, subiendo un cerro para llegar a otro lugar que se llama el Naranjito, Moris, Chihuahua, porque ahí teníamos que ir.
Y hermanos, a media falta del cerro, pues mi esposa para un lado y yo para otro lado, por cuestión de nuestro estómago. En alguna medida, hermanos, en la sierra, las personas que trabajan en la sierra predicando la palabra, tienen que, en vez de ser abiertos a comer lo que te ofrezcan y como te lo ofrezcan, porque en vez de las personas de aquel lugar, yo mismo soy de aquel lugar, se ven en alguna medida menospreciados. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, que no menospreciemos por causa de la comida a nadie, que manifestemos nuestro amor. Por eso, hermanos, cuando dice Pablo acá mismo, bueno, entonces sería no comer carne si a mi hermano débil le ofende, ni beber vino si a mi hermano débil le ofende. Nada debo de tener que a mi hermano le ofenda o le haga daño. Pero esto no quiere decir, hermanos, que yo no pueda tomar o comer de estos alimentos. Quizá yo no lo pueda hacer, hermanos, por amor a mi hermano delante de él. Y cuando él no esté, yo pueda en mi casa comer lo que habitualmente como. Pero por razón del amor que le debo a mi hermano débil, por razón de no ponerle tropiezo, hermanos, porque él es tan querido por nuestro Señor que también por él pagó el precio de su salvación. Y si yo, hermanos, infringo esta condición del amor, hermanos, yo estoy pecando. Por eso dice, hermanos, Pablo, en esta relación práctica del amor, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en la que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y hay algo que nos dice el verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien. No sea pues vituperado vuestro bien. La Biblia de las Américas, esta versión de la Biblia de las Américas dice, por tanto no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. No permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. El verso 16 en la Reina Valera dice, no sea pues vituperado vuestro bien. La palabra vituperado, hermanos, es blasfemeo. Esa es la palabra griega para vituperar. Es blasfemeo, que significa hablar mal, injuriar, blasfemar, difamar y calumniar. Dicho de otra manera, no sea pues ofendido, blasfemado, hablado mal, injuriado, lo que para vosotros es bueno. Mi libertad, hermanos, de yo comer carne, que no sea que esta libertad que yo tengo sea, o que se hable mal de eso, pues, de lo que yo hago. Es lo que está diciendo el verso 16. No sea que eso que yo hago, Pablo advierte, hermanos, a los hermanos fuertes, que lo que ellos hacen y que no les parece malo se convierte en algo malo a los ojos, no solamente de los hermanos débiles, sino también a los ojos de los que están fuera. No solamente a los ojos de los débiles en la iglesia, sino también a los ojos de los que están fuera. Y vean cómo hay contradicción entre los hermanos dentro de la iglesia, pues unos dicen que no es malo comer y otros dicen que sí es malo comer, y esta conversación que ellos tienen en veces sale afuera y la gente de afuera juzga a la iglesia de adentro diciendo no se ponen de acuerdo. Por eso, hermanos, las sesiones de la iglesia deben de ser en secrecía. Lo que la iglesia acuerda, hermanos, se queda dentro de la iglesia. Y lo que la iglesia vive no tiene que ser compartido con ninguna gente de fuera, a menos que sea el evangelio. En nuestro pacto de membresía, hermanos, en nuestro pacto, sí, de membresía de la iglesia, hay algo que está relacionado con esto. Y creo, hermanos, que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos que guardar el honrar a Dios, hermanos, a través de no hablar de los demás hermanos, aun cuando yo no alcance a entender su debilidad o su fortaleza. Por eso dice Pablo, hermanos, no sea pues vituperado vuestro bien. No sea pues que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Y vuelvo a decir, hermanos, no solamente por los débiles, sino también por la gente que está afuera. Y dice Pablo en el verso 17, como lo mencionamos hace un momento, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hermanos, la evidencia del reino de Dios, dice Pablo, no se ve afectada por la carne o por las legumbres.
No se ve, hermanos, afectado porque una persona es más carnívora o la otra es más vegetariana. No se ve afectado para nada, hermanos, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida. No, hermanos, el reino de Dios, por otro lado, lo que sí puede decir que consiste es en aquella gracia, es en aquella justicia, hermanos, en la que el creyente tiene delante de Dios por la fe en Jesucristo, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste el reino de Dios. Romanos 5, verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso sí tiene que ver con el reino de Dios y algo más, hermanos, que tiene que ver también. Otra evidencia del reino de Dios es el gozo que produce el Espíritu Santo en aquellos que por la gracia de Dios, hermanos, son nuevas criaturas. Aquellos que son hijos de Dios, hermanos, expresan un gozo de tal manera, hermanos, que pudiéramos decir hasta inexpresable, pues como no hay manera de que yo pueda decir cómo está el asunto. Dice Pedro, primera de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, y la razón de la obra de nuestro Señor a través del Espíritu se manifiesta en un fruto de gozo, de amor, de paz, de mansedumbre, de fe, de templanza. El reino de los cielos tiene que ver con todo esto. Una justicia derivada, hermanos, de la obra de Cristo atribuida a nosotros. Una paz que se da, hermanos, como consecuencia de la justificación. Unas obras a través del Espíritu Santo que exaltan y glorifican a nuestro Dios. Una vida de santidad. Eso es lo que sí tiene que ver con el reino de Dios. Por eso, hermanos, dice el verso 18 de ahí de Romanos 14. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lo que Pablo está diciendo en el verso 18 se centra al verso 17. ¿En qué consiste el reino de Dios, hermanos? En esa justicia, en esa paz, en ese gozo, en ese amor, en esa fe. Y entonces dice Pablo, hermanos, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hermanos, el servir a Dios no es en función de que comamos carne o verdura. El mismo Señor dice, eso nada es. Y inspiró a Pablo para que dijera, los ídolos nada son, solamente sabemos que hay un Dios. Así que, dice Pablo, come de todo lo que venden en la carnicería. No hay problema. No hay problema porque el reino de Dios no tiene que ver con las comidas, no tiene nada que ver, hermanos, con las bebidas, no tiene nada que ver con eso. Pero hermanos, si nosotros servimos a Dios y agradamos a Dios a través del gozo, de la fe, del amor, de la mansedumbre, de la templanza, como el resultado de la paz que Dios nos ha dado a través de la obra de Cristo, una justificación, una salvación tan grande que no podíamos lograr de otra manera, sino por el sacrificio de alguien santo, justo y puro. La única manera de que fuéramos salvos. Esta obra, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros, el evangelio manifestado en la vida de cada uno de nosotros. A través del evangelio podemos servir al Señor, agradar a Dios y, hermanos, podemos ver que esto a los ojos del mundo lo miran bien. Es lo que dice Pablo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. No hay, hermanos, divisiones por causa de las comidas. No hay divisiones, hermanos, porque yo pienso esto y tú piensas lo otro. No, hermanos, hay una común acción en nosotros que nos lleva a vivir en consecuencia del evangelio de nuestro Señor. Esto es, hermanos, lo que está diciendo Pablo. Por eso en el verso 19 dice el apóstol Pablo de ahí mismo del capítulo 14, aquí, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se imaginan, hermanos, que a través de lo que Pablo está diciendo en el verso 17, lo agrega en el verso 18, cómo podemos servir y agradar a Dios y que de alguna manera será bien visto por los demás allá afuera? Dice Pablo a los Corintios, tengan los hombres por servidores de Cristo
y administradores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres piensen de nosotros como que somos servidores de Cristo. ¿Qué piensan de usted los demás hermanos de afuera? ¿Cómo eres con los demás de afuera para que los demás de afuera no vituperen tu libertad? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vives? Porque hermanos, la obra que nosotros hagamos o agrada a Dios y los hombres la ven como bien, o hermanos, nuestra obra es vituperada por los demás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo está diciendo, hermanos, en plural, sigamos. Y está hablando de fuertes y débiles. Dejen sus diferencias en cuanto a la carne, porque en esto no consiste el reino de los cielos. Déjense de cosas. Más bien maduren unos al no hacerlo por amor al débil. Y el débil no juzgue al que come, vivan en armonía. Aun cuando sientan esas diferencias, al paso del tiempo, creceremos en conocimiento y aprenderemos, tanto los fuertes, hermanos, a amar más a los débiles y los débiles a crecer en el conocimiento de que la obra de Cristo en la cruz venció también y quitó este tipo de prácticas ceremoniales. Busquemos afanosamente hacer todo aquello que ayuda a la paz y a la mutua edificación de la iglesia. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y cuando Pablo está hablando esto, hermanos, está hablando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia en Roma, de manera que sigamos en todo aquello que contribuye a la unidad y a la paz dentro de la iglesia. Así que los hermanos que tienen libertad de comer todo por razón de su conciencia, deben de evitar lastimar al hermano débil. Y de igual manera el hermano débil buscará no juzgar al hermano que come de todo, pues finalmente ambos son recibidos por el Señor, ambos son hijos de Dios y ambos comparecerán ante el tribunal de Cristo, ambos estarán ahí. Y hermanos, esas cosas que hacemos o que hacen ambos, el fuerte y el débil, nada tiene que ver, hermanos, en cuanto a la comida con el reino de Cristo, pero sí, hermanos, en un sentido tendría que ver en cuanto a la práctica de amor. Porque, ¿cuál es el primero y grande mandamiento?, le preguntó el intérprete de la ley al Señor cuando quiso ir a tentarlo. Y el Señor le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tu fuerza, con todo. Y el segundo y grande mandamiento es amar al prójimo. ¿Se imaginan, hermanos, cuántos de nosotros hemos visto a Dios? ¿Cuántos? Hermano, no hemos visto a Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano al que sí has visto? Algo, hermanos, que nos hace ser parte del reino tiene que ver con el amor. Si no hay amor, dice Pablo, aunque cuando Pablo habla en el 1 Corintios 13 se refiere a los dones, hermanos, si no hay amor, nada somos. Si no hay amor, nada somos. Cuando va un joven rico delante del Señor, según Marcos capítulo 10, verso 17, cuando va el joven rico a preguntarle al Señor acerca de qué debe de hacer para ser salvo, para tener la vida eterna, corre delante del Señor y se hinca y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer? Y el Señor le dice, bueno, los mandamientos conoces, todos los he guardado. Hermanos, todos los he guardado implica amar al prójimo. Pero luego el Señor le dice una manera práctica de poder entender si en verdad amas a tu prójimo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero aquel hombre dio la media vuelta y se fue. ¿Qué quiso decir? Es mucho lo que tengo, es mucho lo que he hecho, no lo puedo perder así de fácil. Entonces, el precio de la salvación, según él, tenía que ver, hermanos, con amar al prójimo, pero no fue capaz de amar al prójimo.
Estuvo cerca del reino de los cielos, pero no estuvo dentro del reino de los cielos. Así que, hermanos, si nosotros nos llamamos hermanos, pero no somos capaces de poder amar al hermano débil y ser consecuente con él en aquello que a él le ofende y yo lo deje de hacer, y no lo hago, hermanos, porque yo prefiero mi ego de decir, para mí no es malo, yo lo puedo comer. Aunque con ello dañemos la conciencia de nuestro hermano débil, hermanos, estamos pecando. Y si eso es un hábito para nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado, porque pudiera ser que si no somos capaces de amar al hermano, ¿cómo podemos considerar que Dios nos haya amado siendo tan perversos? Y no podamos nosotros amar a aquel que tiene una preferencia por comer otro tipo de alimento, porque considera que lo que yo como no es correcto. Todos, hermanos, incluso el débil como el fuerte, somos hijos de Dios. Pero además yo creo, hermano, lo que Pablo le dijo a Tito cuando lo dejó en Creta. La carta de Pablo a Tito. Hermano, lo dejó ahí para que corrigiera lo deficiente, instalando ancianos en todas las ciudades en Creta, para que corrigiera lo deficiente en las iglesias. Y creo, hermanos, que la debilidad es una deficiencia dentro de las iglesias. Y creo también que por la sana exposición de la palabra de Dios, Pablo le dice a Tito, tú solo predica lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hermanos, creo que cuando la exposición, la enseñanza de la sana doctrina dentro de la iglesia va a ir contribuyendo a que los débiles dejen de ser débiles y pasen del lado de los fuertes. Pero saben, hermanos, que también sucederá, que esto es un ciclo repetitivo. Si al paso del tiempo, hermanos, la obra que el Señor empezó se va a perfeccionar en ti, va a llegar el momento que si tú eres débil ahora, serás fuerte mañana, pero alguien más llegará a la iglesia siendo débil, y entonces aquel que es fuerte pasará la misma situación que antes había vivido con los fuertes, considerándose débil. Hermanos, yo creo que la obra de nuestro Señor, por razón de la predicación sana del Evangelio dentro de la iglesia, va a llevar a que la obra de Cristo sea perfeccionada día con día, momento tras momento, y va a culminar hasta que nuestro Señor venga. Hasta entonces, hermanos, va a haber o va a dejar de haber hermanos débiles y hermanos fuertes. Hasta entonces, hermanos, ya no va a haber egoísmo. Hasta entonces, hermanos, vamos a dejar de poner lo que para mí no es malo en primer lugar, aunque lastime a nuestro hermano. Hasta el día de Jesucristo, cuando entonces, hermanos, nosotros seamos perfeccionados en su totalidad, cuando entonces nosotros seamos glorificados. Esto dejará de ser. Pero mis hermanos, entre tanto que esto llega, entre tanto que llega este tiempo, hermanos, mire, hermano, atentamente cómo estamos afectando la vida de nuestros hermanos. Piense en esto. ¿Cómo afectamos nosotros la vida de los demás y cómo los demás afectan nuestra propia vida? Y cómo, hermanos, esas afectaciones hacen separaciones dentro de nosotros. Pensemos en esto. Y pensemos dónde está el amor dentro de esto. Hermanos, si usted tiene un sentir, si usted tiene alguna diferencia con alguno de los hermanos, no permita que se vaya este día sin que usted pida perdón. Arrepiéntase, hermano, de tener un sentir contrario a la palabra de Dios con su hermano. Pero no lo deje para mañana. Corríjalo ahora. ¿Cómo te conduces? Hermano, si tú te consideras fuerte, ¿cómo te conduces con los demás? ¿Cuánta arrogancia, cuánta soberbia, cuánta altivez? Y si tú eres débil, hermano, ¿por qué murmurar? ¿Por qué hablar en contra del quehacer del hermano fuerte? No, hermanos, no nos pongamos tropiezo, decía el apóstol Pablo en el verso 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor. Oramos a nuestro Señor. Padre Santo y bendito Dios,
Y gracias te damos por el tiempo que nos has permitido hasta ahorita estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra que se ha expuesto, Señor, por las alabanzas, los cantos, las oraciones, la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estrechar nuestras manos como tus hijos. Padre, ayúdanos como iglesia y ayuda a mis hermanos donde quiera que estén en este momento y que por medio de las redes sociales puedan escuchar o haber escuchado este mensaje. Si consideran que están en la condición de fuertes o débiles, ¿cuál es su manera de proceder en contra de los demás? ¿Es juzgarlos o menospreciarlos? Pablo insiste en que actuemos en consecuencia del amor. Padre, ayúdanos a que, como dijera el apóstol Pablo, que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Señor, que nosotros martiricemos, mortifiquemos, eliminemos, matemos nuestro pecado. De manera, Señor, que si en vez de hacer aquello que para mí no es pecado, pero que lastima la conciencia de mi hermano, lo hago, ayúdame, Señor, a amar de tal manera a mi hermano que yo prefiera el gozo y la edificación de mi hermano antes que mi vientre sea saciado con lo que me gusta comer. Ayúdame, Señor, que el amar a los demás esté en primera condición antes que amarme más a mí mismo. En aquello que se refiere a honra, Señor, en vez de preferirme a mí mismo, que yo prefiera a los demás. Ayúdame, Señor, a sobrellevar las cargas de mis hermanos. Que esto sea nuestro pensar como tus hijos en esta tu iglesia. Te suplico, mi Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ayúdanos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.